Un 3 de diciembre de 1780 nació Francisco Javier, quien desde muy joven se inclinó por la profesión religiosa, llegando a convertirse en el 20º arzobispo de Lima. Tenía todo para seguir una vida religiosa, pero la vida le abrió otros caminos destinados a los intereses para la patria. Por su dote intelectual, Francisco Javier de Luna Pizarro obtuvo una beca en el Seminario San Jerónimo de su ciudad natal, Arequipa, que le concediera el entonces obispo don Pedro José Chávez de la Rosa, quien sería su protector, su segundo padre, como decía Francisco Javier, e influyente en sus posteriores decisiones. Chávez de la Rosa es uno de los ilustrados peruanos. No ha merecido todavía el reconocimiento que tiene. Y viaja llamado a España a ser el capellán, el consejero espiritual del Consejo de Indias. El Consejo de Indias era el superpoder de las colonias, de los virreinatos. Y entonces él se acerca a este poder territorial tan importante por los méritos intelectuales que estaba. Europa también, España también estaba viviendo el auge de lo que se denomina el despotismo ilustrado y se convocaban a los mejores, ¿no? Y del Virreinato del Perú va a viajar con este encargo Chávez de la Rosa, y su asistente, su brazo derecho, su ujier, va a ser precisamente este joven que va a demostrar un talento extraordinario en el siglo XIX, este joven Luna Pizarro. En 1809 viajó a España como familiar del obispo Sánchez de la Rosa, donde asistió a las sesiones de las Cortes de Cádiz, y fue ahí donde Luna Pizarro obtuvo influencia de la doctrina del liberalismo. Él va a ver a los conservadores, él va a ver a los moderados y a los radicales que encarnan el liberalismo, ¿no? La lucha por la libertad. Y él va a ver las prácticas parlamentarias, algo que no existía en Iberoamérica, lo va a ver, lo va a disfrutar, y mucho de ese legado intelectual lo va a traer al Perú. A su regreso al Perú fue nombrado rector de la Facultad de Medicina de San Fernando, pero también trajo su experiencia de la construcción de consensos. Instalado el primer Congreso Constituyente un 20 de septiembre de 1822, Luna Pizarro logró los votos para asumir la presidencia. Él trae la experiencia de las prácticas parlamentarias, que son las prácticas de la construcción de consensos. Y en Europa había visto cómo era la construcción de consenso en la pluralidad de una asamblea. Y él pacta con los monárquicos, que eran muy fuertes en ese momento, pacta con los moderados y con los republicanos, que era un ala radical de la convención. Y si nosotros vemos la composición de la mesa directiva, va a recoger la pluralidad de estos aspectos. Sin perjuicio de su intervención en la formación de la primera Constitución, así como en el dictado de disposiciones por el Congreso, Luna Pizarro no cesó de actuar de modo práctico en el orden al imperio de la justicia, de la libertad y de la institucionalidad. Luna Pizarro había vivido las experiencias inglesas, el derecho parlamentario inglés es notable en el siglo XIX, y de la experiencia convencional francesa. Bebe de esas dos experiencias porque la experiencia norteamericana a principios del siglo XX todavía es una experiencia lejana, pero bebe que el poder cívico, el poder ciudadano reside en los parlamentos, en los congresos. Él ha visto las cortes, las dietas europeas, y viendo esos modelos trae estas prácticas al Perú. Si nosotros revisamos el diario de debates, vamos a ver que toda la práctica europea va a venir a nuestro medio donde no existía esa experiencia previa. Cuando la representación del Perú se reúne por primera vez para tratar sobre los augustos intereses de la patria, nuestros ojos deben volverse a las célebres asambleas deliberantes del mundo, donde la experiencia y la reflexión han descubierto el camino de llegar a su fin, que es la expresión de la voluntad general. Y en función de esa práctica, que me parece que es notable, de tener un proyecto marco de discusión, se establece el Congreso Constituyente, que va a producir la Constitución Liberal de 1823.
Fiel a su convicción institucionalista, se expatrió a Chile cuando el mariscal José de la Riva Agüero realizó el motín de Valconcillo, retornando en 1825, luego de la batalla de Ayacucho que sellara la independencia del Perú. Sí, el motín de Valconcillo es una de las tragedias históricas de 1823. La milicia, ante las derrotas militares de las campañas de puertos intermedios, se subleva en Valconcillo, precisamente donde estaban destacados, y se movilizan hacia Miraflores. Se hace un desacato al mandato del Congreso, que el Congreso dice que las tropas no pueden movilizarse de Valconcillo y estas desacatan al Congreso y se movilizan a Miraflores. Esto es un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado. Pero parte del Congreso conciliador concilia con los golpistas. Pero una de las voces singulares de oposición a ese golpe de Estado es Luna Pizarro. Luna Pizarro disiente de la mayoría del Congreso y se opone, y por esta razón sufre su primera deportación. A su retorno al Perú y tras la batalla de Ayacucho se plantea el dilema de restituir la Constitución del 23, que estaba vigente pero suspendida, a crear una nueva Constitución. Es ahí donde chocarían dos ideas de pensamiento, una de Simón Bolívar, que planteaba una Constitución con bases de unidad continental, y de Luna Pizarro, que señalaba que primero que habría que construir la Constitución Nacional para luego proyectarnos a una vocación continental. Hay cartas de Simón Bolívar donde él encuentra que su opositor al proyecto integracionista, al proyecto bolivariano, es Luna Pizarro y pugna con Luna Pizarro. Han tenido encuentros Bolívar con Luna Pizarro y encuentra que el único que tiene talla intelectual para oponerse a él es Luna Pizarro. El mayor aporte de Francisco Javier de Luna Pizarro fue la Constitución de 1828, porque marca la matriz de nuestro constitucionalismo histórico. Manuel Vicente Villarán llama a la Constitución del 28 la madre de nuestras constituciones, porque ahí está la esencia del modelo constitucional peruano, y eso lo hace Luna Pizarro. Luna Pizarro crea, por ejemplo, jurídicamente el concepto de departamento, que tiene vigencia hasta el día de hoy, la bicameralidad, que la estamos restituyendo, la separación de poderes, el sistema municipal, todo se instala en la Constitución de 1828, que es una gran constitución que nace en medio de los conflictos internos que siempre nos han recorrido. Durante los años de 1828 a 1834, el Perú sufriría una profunda crisis. Los departamentos del sur estaban con la causa boliviana y pensaban adherirse al Estado boliviano. Frente a esta situación, Luna Pizarro impulsó la Constitución de 1834. Históricamente tiene que ser recordado como el gran conciliador, el hombre que una sociedad plural supo darnos unidad de miras, unidad doctrinal, unidad jurídica a través de tres constituciones muy importantes: la Constitución de 1823, la Constitución de 1828 y finalmente la Constitución de 1834. Y una segunda enseñanza de Luna Pizarro: para construir un país no es necesario salir en la foto central del poder. Nunca estuvo nunca pidió un ministerio, nunca pidió la presidencia, siendo el hombre más talentoso en política en su época, sino estuvo dando y buscando la estabilidad política y jurídica del Perú. El Banco Central de Reserva del Perú, dentro de su emisión de monedas numismáticas, consideró a Francisco Javier de Luna Pizarro, uno de los grandes personajes considerados constructores de la política. Hoy presente en Memorias del Congreso.